En la boda de mi hija, una de las muchachas que ayudaba en la entrada me dio un gafete de papel que decía, con letras de molde y sin chiste, invitada de acceso limitado. No era como los demás, para nada. Los otros tenían los bordes dorados, un listoncito de seda y el nombre de la persona escrito, con esa letra bonita, de esa que parece de invitación. El mío era un simple rectángulo de cartulina, delgadito, y ya medio doblado de una esquina, como los que te pegan en la camisa cuando vas de visita a una fábrica o a una oficina de gobierno. Me le quedé viendo un buen rato, sin entender qué onda, sintiendo cómo se me enfriaba la sangre. Pensé que a lo mejor se habían equivocado. Estaba a punto de preguntarle a la muchacha cuando sentí una mano, fría y con las uñas bien arregladas, que me rozaba el brazo. Era Verónica, la mamá del novio, la nueva consuegra. Se me acercó despacito, con una sonrisita de lado que no le llegaba a los ojos, y me susurró al oído, tan bajito que apenas la oí. Eso quiere decir que no te toca plato de comida, corazón. Se me quedó viendo un segundo, como esperando a que yo dijera algo. Yo nomás abrí la boca, esperando que se riera o me diera un guiño, algo que me dijera que era una de esas bromas pesadas que a veces hace la gente con dinero. Pero no. Se dio la media vuelta y se fue, perdiéndose entre los invitados que platicaban y se reían, moviéndose como si nada, como una víbora entre la hierba alta. Me quedé parada ahí, con el papelito en las manos. Miré el plan de mesas que habían puesto en un caballete de madera muy elegante. Mi nombre, Elena, no aparecía, ni en la mesa principal con la familia, ni en las de los amigos, ni siquiera en una mesa arrinconada por allá en el fondo. No existía. Los meseros, bien vestidos con sus chalecos, negros, pasaban a mi lado con charolas llenas de copas de vino espumoso y canapés que se veían carísimos, pero ni me volteaban a ver. Era como si yo fuera invisible, parte de la decoración. En ese momento sentí el peso de un sobre en mi bolsa. Adentro iba un cheque por 150,000 pesos. Era todo lo que había podido juntar en casi un año. Meses de coser hasta la madrugada en la maquila, de tomar todos los turnos extras que me ofrecían, de no comprarme ni un par de zapatos nuevos. Había cancelado el viajecito a Pátzcuaro que me había prometido para mi cumpleaños, el primero que me iba a regalar en más de 20 años, todo para que ella, mi Sofía, tuviera el comienzo que yo nunca tuve. Me di la vuelta, con el corazón hecho una piedra, y caminé despacio hacia la mesa de regalos. Estaba llena de cajas envueltas en papeles brillantes y sobres elegantes. Ahí estaba el mío, un sobre blanco, sencillo, con mi letra temblorosa. Nadie lo había movido. Lo tomé, lo abrí y saqué el cheque. Lo guardé de nuevo en mi bolsa. Me di la media vuelta otra vez y empecé a caminar hacia la salida. No miré a nadie. Ya casi llegaba al estacionamiento, sintiendo la gravilla crujir bajo mis zapatos gastados, cuando oí la voz de mi hija gritando a lo lejos. «Mamá». No me detuve. Todavía no. Ya habría tiempo para eso después. Mi Sofía tenía apenas 3 años cuando sonó el teléfono. Recuerdo perfectamente ese día. Era un martes por la mañana. De esos días en Morelia, en que el sol apenas está saliendo y el aire todavía se siente frío y huele a tierra mojada. Anoche. Yo estaba en la cocina, preparándole su cereal con plátano, y ella estaba sentada en su sillita alta, moviendo las piernitas y tarareando la canción de una caricatura. El teléfono sonó, y me limpié las manos en el delantal antes de contestar. La voz del otro lado era de un hombre, un policía, y sonaba seria, demasiado calmada. Me dijo que había habido un accidente. Mi esposo, Ricardo, iba camino a su trabajo. Él manejaba uno de los camiones de la embotelladora de Pátzcuaro. Siempre salía de casa antes de que cantara el gallo. Su ruta era la misma de todos los días. Un muchacho, borracho, se pasó un alto en la avenida Madero, justo frente a la fuente de las Tarascas. No lo vio venir.
El policía me lo explicó con palabras sencillas, pero yo sentía como si me estuviera hablando en otro idioma. No recuerdo mucho de lo que pasó después de que colgué. El mundo se me vino encima. Lo único que tengo grabado en la memoria es el sonido del cereal de Sofía, crujiendo en su tazón mientras ella lo comía con su cucharita de plástico. Ese ruidito tan normal, tan de todos los días, mientras mi vida se partía en 1000 pedazos. El oficial me había dicho que ahora era viuda. La palabra se sentía ajena, como un zapato que no es de tu talla. Después del funeral, cuando ya se había ido toda la gente que vino a darme el pésame, empezó lo más difícil. La tristeza no te da permiso para faltar al trabajo, y las deudas no esperan a que se te pase el dolor. Tuve que ponerme a buscar chamba de lo que fuera. Conseguí un puesto en una maquiladora de ropa por el rumbo de la salida a Salamanca. Cosía uniformes industriales todo el día. El ruido de las máquinas de coser, cientos de ellas sonando al mismo tiempo, era ensordecedor. Me dolía la espalda. Los dedos se me acalambraban, pero no podía aflojar. Tomaba todos los turnos extras que podía, trabajaba noches enteras, fines de semana. Me acuerdo que usaba los mismos tenis para ir al trabajo hasta que la suela se les hizo un hoyo. Los uniformes que, por mes, yo usaba me los compraba de segunda mano en un puestito del tianguis del auditorio. La vida se volvió una lucha constante. Los cumpleaños de Sofía los celebrábamos con pastelitos que yo misma horneaba y coronas de cartón que le hacía con papel de colores. Para Navidad, sus regalos siempre eran cosas útiles. Un suéter, unos zapatos para la escuela, un juego de colores. Nunca había dinero para juguetes caros o cosas mágicas, pero me aseguraba de que nunca le faltara lo indispensable. El amor, ese nunca le faltó. Vivimos en un departamentito de una sola recámara en la colonia Ventura Puente, hasta que Sofía cumplió 10 años. Era un lugar chiquito, con las paredes húmedas en tiempo de lluvias. En cuanto pudimos, le di la recámara a ella, para que tuviera su propio espacio. Yo me acomodé en un sofá cama en la sala, justo al lado del calentador de agua que hacía un ruidito toda la noche, como un silbido constante que me arrullaba en mi cansancio. Cada peso que ganaba en esa maquiladora, sudando sobre la máquina de coser con el zumbido constante metido en los oídos, tenía un solo destino. Sofía. Mi vida entera giraba alrededor de darle a ella las oportunidades que yo nunca tuve. Cuando la dentista nos dijo que necesitaba frenos, yo ya tenía ahorrado un poquito para irme un fin de semana a Zihuatanejo. Era mi sueño, conocer el mar. Llevaba años diciéndome: «Este año sí, Elena», pero ni lo pensé. Al día siguiente, ese dinero se convirtió en el anticipo para el ortodoncista. Cada mes, una parte de mi sueldo se iba para pagarle los ajustes de los brackets. Yo comía frijoles y arroz casi todos los días, pero verla sonreír sin taparse la boca con la mano, eso no tenía precio. Luego, cuando terminó la primaria, se le metió en la cabeza que quería entrar a una secundaria particular, una de esas donde van los hijos de los doctores y los licenciados de Morelia. Sus amigas de la escuela pública se burlaban, le decían que era una soñadora. Pero yo vi el brillo en sus ojos, vi las ganas que tenía de superarse. Así que, además de mi trabajo en la fábrica, conseguí otro, para los fines de semana. Hacía limpieza en unas oficinas en el centro. Salía de la maquila el viernes por la noche, molida, y me iba directo a trapear pisos y sacudir escritorios hasta la madrugada. Dormía unas pocas horas y el sábado a darle otra vez. Con eso junté para la inscripción y el primer pago del uniforme carísimo que pedían. La gente, mis compañeras de la maquila, las vecinas, a veces me preguntaban por qué no me buscaba a alguien, por qué no me volvía a casar. Yo siempre les daba la misma respuesta, con una sonrisa cansada. En mi corazón y en mi cartera nomás hay espacio para una prioridad. Y era la pura verdad. No tenía tiempo ni ganas de andar en citas o de conocer gente. ¿A qué hora? ¿Con qué dinero? Mi vida era un ciclo de trabajar, llegar a casa a hacer la cena, revisar las tareas de Sofía, caer rendida en el sofá cama
y levantarme al día siguiente para empezar de nuevo. No me arrepiento de nada. Cada sacrificio era una inversión en su futuro. Cada hora extra que cosía, cada piso que trapeaba, era un ladrillo que ponía en el camino para que ella pudiera construir una vida mejor. Una vida lejos del ruido de las máquinas y del olor a cloro. Yo quería que ella tuviera títulos en la pared, no callos en las manos. Y por mucho tiempo, pareció que todo ese esfuerzo estaba valiendo la pena. Sofía era una niña muy lista, muy dedicada. Le encantaba leer. Se pasaba horas enteras perdida en los libros que sacábamos de la biblioteca pública. Se aprendía las canciones de la radio nomás con oírlas una vez. Era mi orgullo. Verla crecer, verla convertirse en una jovencita inteligente y aplicada, era mi motor. Era la gasolina que me hacía levantarme cada mañana, aunque el cuerpo me pidiera a gritos que me quedara acostada. Por ella, todo valía la pena. O, al menos, eso es lo que yo creía en ese entonces. Tengo una foto de ella que guardo como mi tesoro más grande. Tendría unos 8 años. Estábamos en una fiesta de cumpleaños de una de sus primas, en un patio lleno de niños corriendo y gritando, con la música a todo volumen. Había un relajo tremendo, y en medio de todo ese alboroto estaba mi Sofía, sentada debajo de la mesa del pastel, con las piernitas cruzadas como indio, completamente metida en un libro que le habían prestado. No le importaba el ruido, ni los gritos, ni el pastel. Ella estaba en su propio mundo, un mundo hecho de palabras y de historias. Le tomé esa foto sin que se diera cuenta. Para mí, esa imagen lo decía todo. Era diferente, era especial. Y yo me juré a mí misma que iba a hacer hasta lo imposible para que esa luz que tenía nunca se apagara. Cada peso que ahorraba era para sus libros, para sus útiles, para que no le faltara nada en la escuela. Me acuerdo que una vez, en una junta de padres de familia en la secundaria, la maestra me dijo: «Señora, su hija tiene un potencial increíble. No la deje sola. Apóyela en todo lo que pueda». Salí de esa junta sintiendo que flotaba. El cansancio de la doble jornada se me olvidó por completo. Sus logros eran los míos. Cada 10 que sacaba en un examen, cada diploma que le daban en los actos cívicos, yo los sentía como si me los dieran a mí. Era la prueba de que todo el sacrificio estaba sirviendo de algo. Los años pasaron volando. La vi terminar la secundaria con honores, luego la preparatoria. La vi convertirse en una mujer joven, hermosa e inteligente. Cuando entró a la universidad, a la Michoacana, a estudiar Derecho, sentí que el corazón no me cabía en el pecho. Mi hija, la hija de una obrera, iba a ser abogada. Era más de lo que yo jamás hubiera soñado para mí, y ahora ella lo estaba logrando. Pero fue justo ahí, en la universidad, cuando las cosas empezaron a cambiar. Al principio eran detalles chiquitos, casi imperceptibles, como una piedrita en el zapato que apenas molesta. Yo le llamaba por teléfono, emocionada por contarle algo de mi día, y ella me contestaba apurada, con un «Ma, te marco al rato. Es que justo voy entrando a clase». Pero ese «al rato» casi nunca llegaba. Si yo le proponía que comiéramos juntas el domingo, como siempre lo habíamos hecho, me decía que ya tenía planes, que tenía que estudiar para un examen o hacer un trabajo en equipo. Yo lo entendía, o al menos eso me decía a mí misma. La universidad es demandante, tiene que hacer su vida. Pero dolía. Dolía sentir que poco a poco me estaba quedando fuera de ese mundo nuevo y brillante que ella estaba descubriendo. El golpe más duro, el que de verdad me dejó, una herida que tardó en sanar, llegó un domingo por la tarde. Yo estaba descansando en casa, viendo la tele, cuando me metí a las redes sociales desde mi celular viejo. Y ahí las vi. Una serie de fotos de Sofía con sus amigos de la universidad. Estaban en un restaurante muy elegante en el centro, de esos que tienen mesitas en el portal, comiendo y riendo a carcajadas. Se veían tan felices, tan diferentes. Sofía traía un vestido nuevo y el pelo arreglado de peluquería.
En una de las fotos, todos levantaban sus copas para brindar. Estaba en la ciudad, a unas cuantas cuadras de mi casa, y ni siquiera me había avisado. Se me hizo un nudo en la garganta. Pasé las fotos una y otra vez, buscando una explicación, algo que me hiciera sentir mejor, pero no había nada. Solo la imagen de mi hija, feliz, en una vida de la que yo ya no era parte. Nunca le dije nada. Nunca le pregunté por qué no. Me había invitado. Me dio miedo. Miedo de escuchar la respuesta. Miedo de confirmar lo que mi corazón ya empezaba a sospechar, que le daba vergüenza, que mi ropa sencilla, mis manos ásperas por el trabajo y mi plática de obrera no encajaban en su nuevo círculo de amigos con apellidos importantes y futuros prometedores. Un tiempo después, pasó algo que me lo confirmó. Fui a visitarla a su departamento de estudiante, un lugar chiquito que yo le ayudaba a pagar. Estaba ahí una de sus amigas, una muchacha muy bien vestida que me miraba de arriba a abajo. Sofía nos presentó. «Mira, ella es mi mamá», dijo, y luego agregó, con una risita nerviosa, como si fuera un chiste. «Es costurera, ya sabes, de las que trabajan en fábrica, no de las que hacen diseños de alta costura». La amiga sonrió con amabilidad fingida, pero yo sentí el golpe, directo en el estómago. Costurera. La forma en que lo dijo, como si fuera algo de lo que hay que disculparse, dolió. Dolió más que todas las noches de cansancio, más que todos los fines de semana sin descanso. Dolió porque venía de ella, de la persona por la que yo había sacrificado todo. Pero me aguanté. Me tragué el dolor y le sonreí a la amiga, como si no hubiera pasado nada. ¿Qué más podía hacer? ¿Hacer una escena y avergonzarla más? A pesar de todo, yo seguí ahí. Para su cumpleaños, para su graduación, el día que se mudó a su primer departamento ya como abogada. Siempre llegaba puntual, siempre con un regalo que me había costado un mundo comprar, siempre con una sonrisa. Nunca le fallé. Nunca imaginé que llegaría el día de su boda y me tratarían como a una extraña, como a una arrimada a la que ni un plato de comida le podían dar. Pero ahora, pensándolo bien, las señales siempre estuvieron ahí, claras como el agua. Fui yo la que no quiso verlas. Me negué a aceptar que la niña que leía bajo la mesa se había convertido en una mujer que prefería mantenerme oculta, en la sombra. Hasta ese día. La primera vez que me vi cara a cara con Verónica Montemayor fue en una cafetería de esas finas que están en el centro histórico de Minnemesintasun, Morelia. Yo le había dicho a Sofía que nos viéramos en una fondita cerca de mi casa, en la Fonda Marceba, un lugar sencillo donde hacen una sopa tarasca riquísima. Pero Verónica, a través de Sofía, insistió. «Deberíamos vernos en un lugar que vaya con el estilo de la boda», le dijo. Yo no entendí muy bien a qué se refería, pero acepté. El lugar se llamaba Café Michelena, y desde que entré me sentí fuera de lugar. Las mesas eran de madera oscura y brillante, las sillas de terciopelo y los meseros usaban corbata de moño. Verónica llegó 10 minutos tarde, caminando como si fuera la dueña del lugar. Venía vestida toda de lino color hueso, impecable, sin una sola arruga. Cargaba una bolsa de mano de piel que, estoy segura, costaba más que lo que yo gano en 3 meses. Su sonrisa era delgada, forzada, y cuando me dio la mano, sentí sus dedos fríos y llenos de anillos. Se sentó y, sin siquiera mirar el menú, pidió un café americano. Lo primero que hizo fue agradecerme por haber cubierto el depósito del salón para la fiesta. Sofía ya le había contado. «Qué detalle tan generoso de tu parte, Elena», dijo, arrastrando las palabras. Y luego, sin dejar de sonreír, soltó el veneno. Sobre todo, viniendo de alguien con un sueldo de obrera, debe haber sido un gran esfuerzo. Me reí, una risita corta y nerviosa. No supe qué más hacer. Estaba acostumbrada a los comentarios de la gente, pero la forma en que ella lo dijo, con esa mezcla de falsa amabilidad y desprecio, me dejó helada.
Me estaba dejando claro mi lugar desde el primer minuto. Yo era la mamá de la novia, sí, pero era la mamá pobre, la que ponía el dinero pero que no pertenecía a su mundo. A pesar de ese trago amargo, yo de verdad intenté llevar la fiesta en paz. Por Sofía. Quería que mi hija fuera feliz, y si eso significaba aguantar las humillaciones de esa mujer, pues lo haría. En las semanas siguientes, traté de involucrarme. Cuando fueron a ver los arreglos florales a una florería muy cara por el rumbo de las Américas, yo fui con ellas. Di mi opinión. Sugerí usar flores de la región para que saliera más económico. Verónica me miró como si hubiera dicho una barbaridad. «Querida, el presupuesto no es un problema», dijo en voz alta, para que la dueña del local la oyera. «Lo que importa es la elegancia». Y claro, eligieron unas orquídeas traídas desde no sé dónde que costaban un ojo de la cara. Una semana después, me habló Sofía, muy apurada. El señor de la hacienda donde iba a hacer la fiesta había llamado porque un pago no había pasado. Verónica, según Sofía, tenía sus fondos temporalmente comprometidos. Esa fue la frase que usó. Yo no pregunté qué significaba eso. Simplemente fui al banco, saqué una buena parte de mis ahorros y transferí el dinero que faltaba. Lo hice sin chistar, sin pedir nada a cambio. Solo quería que los problemas se resolvieran y que mi hija estuviera tranquila. Pero en el fondo, una vocecita me decía que algo no estaba bien, que me estaban usando como un cajero automático. Conforme se acercaba el día de la boda, las llamadas de Sofía se volvieron menos frecuentes y más frías. Cuando me marcaba, ya no era para preguntarme cómo estaba o para contarme algo de su día. Eran llamadas de logística, puras instrucciones. «Mamá, necesito que vayas a la imprenta de la calle Allende a recoger las invitaciones». «Mamá, ¿puedes hacer el depósito para la música?» «Mamá, el fotógrafo quiere una lista de las fotos familiares que no pueden faltar». Yo escuchaba con atención. Anotaba todo en una libretita y hacía lo que me pedía. Le ofrecía mi ayuda, mi apoyo incondicional, pero la calidez que antes había entre nosotras se había evaporado. Se sentía como hablar con una jefa, no con mi hija. Una tarde, me armé de valor y le pregunté: «Oye, mi amor, ¿quiénes van a decir algunas palabras en el brindis? Me gustaría preparar algo bonito para ustedes». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, un silencio que se sintió como un golpe. Finalmente, contestó, con esa vocecita calmada que usaba cuando hablaba con gente que no conocía. «Ay, ma, la verdad es que vamos a mantener los discursos súper cortos. Ya sabes, para que no se haga aburrido. Si habla mucha gente, se vuelve un desorden». Un desorden. Mi voz, la voz de su madre, era un desorden en su boda perfecta. No supe qué responder. Solo dije: «Ah, ok, claro, entiendo». Pero no entendía nada. Sentía como si me estuvieran empujando, poco a poco, hacia la orilla de su vida, como cuando estás en una foto de grupo y alguien te dice que te hagas un poquito más para allá, hasta que terminas casi fuera de cuadro. Cuando le llegué a comentar a Sofía, con mucho cuidado, que su suegra a veces era un poco cortante conmigo, ella siempre la defendía. «Así es Verónica, mamá. Es su forma de ser. Ella está intentando a su manera, es muy directa». Pero yo veía cómo, cuando Verónica estaba cerca, la postura de Sofía cambiaba. Se enderezaba, hablaba más propio, se reía de chistes que no daban risa. Se convertía en otra persona, en una versión de sí misma que yo no conocía y que, francamente, no me gustaba. Debería haberlo visto venir. Ninguna de las dos era cruel de forma directa, no con gritos ni insultos. Era algo más sutil, más doloroso. Era el arte de hacerte sentir que no importas, que tu presencia es una molestia que tienen que tolerar por educación. Me borraban, lentamente, de la historia de su vida, como quien usa una goma para quitar las frases de un libro que ya no le gustan. Y lo peor de todo es que yo, por miedo a perderla, por el amor inmenso que le tenía, las estaba dejando hacerlo.
Me estaba borrando a mí misma para no causar problemas, para no ser un desorden en su día perfecto. Una semana antes del gran día, Sofía me llamó. Fue idea suya, lo cual me sorprendió. Me invitó a comer. Tú y yo solas, ma, como antes. Mi corazón dio un brinco de alegría. Pensé que tal vez quería disculparse, o simplemente pasar un rato conmigo, reconectar antes de que empezara su nueva vida. Elegí un restaurancito sencillo en el centro, uno al que íbamos mucho cuando ella era niña, pero me dijo que no, que ella ya había reservado en un lugar nuevo, muy bonito. El lugar era, por supuesto, caro y elegante. Nos sentamos en una mesa junto a una ventana, enorme. Recuerdo la luz del sol de la tarde entrando y pegándole directo en su mano, haciendo que el anillo de compromiso lanzara destellos por todos lados. Se veía preciosa, radiante. Parecía una mujer sacada de una revista. Tan segura de sí misma, tan adulta, tan inalcanzable. Durante la comida, hablamos de cosas sin importancia. El clima, el tráfico, lo cansada que estaba con los últimos preparativos. Yo intenté sacar temas más personales, preguntarle cómo se sentía, si estaba nerviosa o feliz. Ella respondía con frases cortas, sin dar muchos detalles, mientras revisaba su celular a cada rato. En un momento, levantó la vista del teléfono, me sonrió y dijo: «Gracias por todo, ma. De verdad, no sé qué hubiéramos hecho sin tu ayuda». Sentí un calorcito en el pecho. Le sonreí de vuelta y le dije lo orgullosa que estaba de ella. Y lo decía en serio. A pesar de todo, verla ahí, a punto de casarse, convertida en una profesionista, me llenaba de un orgullo que no me cabía en el cuerpo. Esa pequeña frase, ese gracias, fue suficiente para mí en ese momento. Una parte de mí, la parte terca y optimista que se negaba a ver la realidad, todavía creía que todo era producto del estrés de la boda. Me convencí a mí misma de que cuando llegara el día importante, ella se acordaría de mí, que me daría mi lugar, que me tomaría de la mano y me presentaría con orgullo. Creía que toda esta tensión, esta distancia, se derretiría en el momento en que la viera vestida de novia. Me aferré a esa idea con todas mis fuerzas, como un náufrago se aferra a un pedazo de madera en medio del mar. Aunque la madera ya estuviera podrida y empezara a deshacerse entre mis dedos, yo no la quería soltar. Pagué la cuenta de la comida, como siempre. Ella ni siquiera hizo el intento de sacar su cartera. Nos despedimos en la puerta del restaurante con un abrazo rápido y un poco tieso. «Te veo el sábado, ma. No llegues tarde», me dijo. Mientras la veía alejarse, con su caminar elegante y su ropa de marca, sentí un escalofrío. Fue un presentimiento, una sensación amarga en la boca del estómago que me decía que esa esperanza a la que me aferraba era una mentira. Pero la ignoré. Decidí ignorarla y seguir creyendo en el cuento de hadas. No sabía que el sábado, esa pequeña esperanza se haría añicos de la forma más cruel posible. El día de la boda me levanté temprano, incluso antes de que sonara el despertador. El sol apenas se asomaba por la ventana de mi recámara, tiñendo el cielo de un color anaranjado pálido. Me senté en la orilla de la cama por un largo rato, sola, escuchando el silencio de la casa. No hubo llamadas emocionadas de mi hija, ni primas que vinieran a ayudarme a arreglarme. Me preparé en silencio. Me puse el vestido que había comprado hacía meses, el más caro que jamás había tenido. Era de un color azul discreto. Me peiné yo misma, tratando de que el chongo me quedara lo más decente posible. Mientras me maquillaba, con manos temblorosas, me miré al espejo. Vi a una mujer de 50 y tantos años, con las marcas del cansancio alrededor de los ojos, pero con la mirada llena de una ilusión tonta. La ilusión de ver a su única hija casarse. La ceremonia religiosa fue en el Templo de las Monjas, en pleno centro de Morelia. Es una iglesia preciosa, llena de detalles de cantera rosa. Llegué sola y me senté en la tercera fila,
en la banca del pasillo. Nadie me indicó dónde ponerme. Los familiares de Verónica y del novio ocupaban las primeras 2 filas, riendo y abrazándose. A mí nadie me saludó, más allá de alguna cabeceada de compromiso. Me sentí como una extraña en mi propia familia. Cuando la música empezó a sonar y vi a Sofía entrar del brazo de su futuro suegro, se me llenaron los ojos de lágrimas. Se veía hermosa, como un ángel. Su vestido de encaje brillaba bajo las luces de la iglesia. Su sonrisa era radiante. En ese momento se me olvidó, todo lo demás. El desaire, la frialdad, las humillaciones. Solo podía ver a mi niñita, a mi Sofía, cumpliendo su sueño. Aplaudí con todas mis fuerzas cuando el padre los declaró marido y mujer. Lloré en silencio cuando se dieron el primer beso de casados. Me sequé las lágrimas con un pañuelito de papel, discretamente, para que nadie me viera. Nadie me miró de todas formas. Todos los ojos estaban puestos en los novios. Y estaba bien. Me repetí a mí misma una y otra vez. Esto no se trata de ti, Elena. Se trata de ella. El plan era que después de la iglesia nos iríamos todos a la recepción en una hacienda por el rumbo de Pátzcuaro. Yo no sabía exactamente cómo llegar, así que pensaba seguir a alguno de los otros carros. Pero al salir de la iglesia, en medio del caos del arroz y las felicitaciones, todos se fueron yendo en sus coches lujosos. Nadie se acercó a decirme, véngase con nosotros o síganos. Me quedé parada en la banqueta, viendo cómo los carros se alejaban, hasta que la calle quedó casi vacía. Tuve que sacar mi celular y buscar la dirección de la hacienda en el mapa. Manejé sola por la carretera, siguiendo las indicaciones de una voz metálica que me decía, en mis 200 metros, de vuelta a la derecha. El sol de la tarde me pegaba en la cara, y fue en ese trayecto, en la soledad de mi coche viejo, que la sensación de angustia empezó a crecer de nuevo en mi pecho. Pero la volví a callar. Es la boda de tu hija, me dije. Tienes que estar feliz. No. Tenía idea de lo que me esperaba al llegar. La hacienda era un lugar de ensueño, de esos que solo ves en las películas. Un camino empedrado, rodeado de jardines perfectamente cuidados, te llevaba hasta la entrada principal. Al bajarme del coche, sentí de nuevo esa punzada de no pertenecer. Todos los invitados se veían elegantes, con sus trajes y vestidos de diseñador. Yo, con mi vestido azul y mis zapatos de siempre, me sentí simple, fuera de tono. Los invitados se estaban formando frente a una mesa larga, cubierta con un mantel blanco, debajo de un arco lleno de flores blancas. Era la mesa de registro. La mujer que iba delante de mí, una señora muy elegante, recibió un sobrecito de color perla con su nombre escrito en una letra dorada y cursiva. La muchacha del registro le entregó un cordón de seda a juego, del que colgaba una plaquita de acrílico, gruesa y brillante, que decía Familia, Montemayor, Mesa 1. La señora sonrió. Se lo colgó al cuello con orgullo y se hizo a un lado. Luego me tocó a mí. Me acerqué a la mesa y la muchacha que atendía, una joven con cara de aburrida, ni siquiera me sonrió. No me preguntó mi nombre. Simplemente se agachó y sacó de una caja de cartón que tenía en el suelo una placa de papel. Era un rectángulo de cartulina blanca, delgada, con una esquina ya doblada. En letras negras, grandes y gruesas, impresas con una impresora casera, decía: Invitada de acceso limitado. No me ofreció ningún cordón para colgarlo, nada. Solo me entregó el pedazo, de papel. Me le quedé viendo por un segundo, completamente sacada de onda. Pensé que era un error, que se habían equivocado. Estaba a punto de decir algo cuando escuché el ruidito de unos tacones caros acercándose por la grava. El perfume de Verónica, un olor fuerte y dulce a flores exóticas, llegó antes que ella. Se inclinó hacia mí, con esa sonrisa torcida que nunca le llegaba a los ojos. Puso sus labios cerca de mi oído y me susurró, con una voz que era puro veneno endulzado:
Eso significa que no hay plato de comida para ti, corazón. Y después soltó una risita, un sonido casi inaudible, pero afilado como la punta de un cuchillo. Se dio la media vuelta y se fue a recibir a otros invitados, dejándome ahí, parada, con el estúpido papel en la mano como si fuera basura. Por un momento, no me pude mover. Me quedé ahí, sosteniendo la placa, sintiendo cómo la cara se me ponía caliente de la vergüenza. La volví a mirar, esperando haber leído mal, esperando que fuera una broma de muy mal gusto. Pero no. Las letras negras seguían ahí, claras como el agua, gritándome en la cara que yo no era bienvenida. Que en la boda de mi propia hija, la mujer que la trajo al mundo y que se desvivió por ella, no tenía derecho ni a un plato de frijoles. En ese instante, todo el esfuerzo por mantenerme positiva, toda la esperanza que había guardado, se hizo polvo. El golpe fue brutal, definitivo. Era la confirmación de todo lo que había temido. Un insulto tan grande y tan deliberado que no dejaba lugar a dudas. Caminé hacia la entrada del salón principal, como si estuviera flotando, como en una pesadilla. Todavía con una pequeña parte de mí, buscando una explicación lógica, una excusa. Tal vez es un error de la organizadora, me decía. Tal vez me dieron el gafete equivocado. Justo, en la entrada, habían puesto un caballete de madera muy adornado con el plano de las mesas. Me acerqué, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Mis ojos buscaron mi nombre con desesperación. Mesa 1, familia Montemayor. Mesa 2, padrinos y cortejo nupcial. Mesa 3, amigos de la universidad. Mesa 4, familia del novio. Pasé el dedo por todas las listas, una por una, hasta llegar a la última mesa, la del rincón. Mi nombre no estaba ahí, no estaba en ningún lado, ni siquiera en una sección de invitados varios o compromisos. Simplemente no existía. Para ellos, yo no estaba, sentada en ninguna mesa porque, para empezar, no contaba como una invitada de verdad. Entré despacio al salón. Era un lugar precioso, con candelabros de cristal colgando del techo y mesas redondas vestidas con manteles largos hasta el suelo. Los meseros, con sus chalecos negros impecables, se movían con agilidad entre los invitados, ofreciendo copas de vino espumoso y pequeños bocadillos en charolas de plata. Nadie me ofreció nada. Nadie me miró. Era como si el gafete de papel que llevaba en la mano me hubiera vuelto completamente invisible para el personal. Encontré un hueco libre, cerca de la pared del fondo, detrás de una columna gruesa que estaba envuelta en lucecitas blancas. Desde ahí, tenía una vista perfecta de todo el salón, pero nadie podía verme a mí. Era el escondite perfecto para un fantasma. Y eso es lo que yo era en ese momento. Un fantasma en la fiesta de mi propia hija. Desde mi rincón vi la mesa principal. Ahí estaba Sofía, riéndose a carcajadas de algo que le decía su nuevo esposo. Levantó su copa para brindar con Verónica. Se veía tan feliz, tan radiante, tan ajena a todo. Se inclinó y le dio un beso en la mejilla a su marido. Los flashes de las cámaras de los fotógrafos no dejaban de disparar. Alguien gritó: «¡Vivan los novios!» y todos aplaudieron. Yo me pregunté, con una amargura que me quemaba la garganta, si la dueña de la florería, esa a la que le pagué el anticipo de mi bolsa, sabría que la madre de la novia estaba de pie en un rincón, sin derecho a una silla. Guardé la plaquita de papel en mi bolso. Sentí que me quemaba. Mis manos empezaron a sudar. La música empezó a sonar, una canción suave y romántica. La gente platicaba, reía. El sonido de las copas chocando llenaba el aire. Y yo estaba ahí, de pie, sola. Ya no era ni la mamá de la novia, ni un familiar de segunda. Era parte del decorado, un mueble olvidado en una esquina. Me quedé ahí parada el tiempo suficiente para verlos terminar el primer brindis. Escuché los aplausos subir y luego apagarse. Y fue entonces, en medio de ese silencio momentáneo, que tomé una decisión.
Ya no había nada más que hacer ahí. Mi presencia no solo no era deseada, sino que había sido cuidadosamente borrada. Me di la vuelta, y sin hacer ruido, me dirigí hacia la mesa de regalos. La mesa de regalos estaba en una esquina cerca de la entrada, un poco apartada del bullicio del salón. Estaba cubierta con un mantel blanco y satinado, y sobre ella se amontonaban los regalos. Cajas enormes envueltas en papeles brillantes, bolsas de tiendas caras con moños perfectos y una gran cantidad de sobres. En un marquito de plata, un letrero decía con letra elegante: «Su presencia es nuestro mejor regalo, pero si desean tener un detalle con nosotros, agradecemos su generosidad». Vi mi sobre de inmediato. Era imposible no reconocerlo. En medio de tanto lujo y tanto brillo, el mío era el único que desentonaba. Un sobre blanco, simple, de papelería, sin moño, sin sello dorado, sin nada. Solo el nombre de Sofía y su esposo escrito con mi letra. Esa letra un poco temblorosa de alguien que no está acostumbrado a escribir mucho. Lo había dejado ahí esa misma mañana, antes de la ceremonia en la iglesia, con toda la ilusión del mundo. Nadie lo había tocado. Se notaba que estaba exactamente en el mismo lugar donde lo había puesto. Me acerqué, lo tomé y sentí su peso en mi mano. Abrí la solapa con cuidado y saqué el cheque. Me quedé mirándolo. 150,000 pesos. Firmado, fechado, listo para cobrarse. En la línea del concepto le había puesto con mucho cariño: para que empiecen su nuevo capítulo. Sostuve ese pedazo de papel entre mis dedos, y de repente, el ruido de la fiesta se escuchó lejano, como si estuviera debajo del agua. En mi mente no había música ni risas, solo el eco de los últimos meses de mi vida. Pensé en las horas extra en la maquila, cosiendo, a toda velocidad hasta que me dolían los ojos y la espalda. Pensé en la noche en que me quedé a doblar turno, 16 horas seguidas, porque una compañera se enfermó y había que sacar un pedido urgente. Pensé en las vacaciones que cancelé. Iba a ir a Cancún. Era la primera vez que iba a ver el Mar Caribe. Ya hasta había comprado el boleto de autobús, pero lo cancelé para poder darles más dinero para la boda. Ya habrá otro año, me dije en ese momento. Doblé el cheque por la mitad, y luego otra vez. Lo apreté en mi puño y susurré, más para mí que para nadie: creo que esto ya no lo van a necesitar. Me di la vuelta, y empecé a caminar con la cabeza en alto. Al pasar por el vestíbulo para salir, algunas personas se giraron a verme. Alguien debió de ver el sobre blanco en mi mano, porque escuché un murmullo que se extendió por la entrada. Oí el sonido de una silla raspando el suelo, detrás de mí. Una voz dijo mi nombre una vez, en voz baja, luego otra, más fuerte. Y entonces, la voz de mi hija, cargada de pánico: «Mamá, espera». No me detuve. Seguí caminando por el sendero de grava hasta el estacionamiento. Mis zapatos de tacón bajo crujían con cada paso, un sonido fuerte en el silencio de la noche. Las luces de la hacienda brillaban suavemente a mi espalda. La música y el choque de las copas me perseguían, pero sentía que ya no podían alcanzarme. Abrí la puerta de mi coche. Me senté y puse el sobre en el asiento del copiloto. Mis dedos temblaron un poco cuando metí la llave en el encendido. El motor tosió una vez, luego arrancó y se estabilizó en un zumbido familiar. Antes de meter la reversa, miré por el espejo retrovisor. Vi un destello blanco. Era Sofía, parada justo debajo del arco de flores. Su vestido de novia parecía brillar en la oscuridad. Tenía la boca abierta, y sus tacones carísimos se hundían un poco en el pasto. En ese momento no parecía una novia. Parecía una niña chiquita, confundida, como cuando hacía una travesura y no entendía por qué la estaban regañando. Retrocedí lentamente. Le di una última mirada a la hacienda y tomé el camino, sinuoso que me alejaba de la celebración de la que me habían borrado. Para cuando llegué a la carretera principal,
Mi teléfono empezó a vibrar en mi bolsa. No contesté. Llegué a mi casa y estacioné el coche en la entrada. El cielo ya se había teñido de ese color azul oscuro, casi morado, que solo aparece mucho después de que el sol se ha metido, cuando ya has llorado todo lo que tenías que llorar, pero sin que se te salga una sola lágrima. No entré a la casa de inmediato. Me quedé sentada en el coche, con el motor apagado y las manos todavía sobre el volante. Mi teléfono vibró de nuevo en 1961, mi bolso. Lo saqué. Tenía varios mensajes. El primero era de Sofía. «Mamá, ¿podemos hablar? Por favor, no hagas esto. No hagas un drama en mi boda». ¿Un drama? ¿Yo? Luego llegó otro. Yo no sabía lo de la placa, te lo juro. Y uno más, de mi hermana. «Elena, todos están muy confundidos aquí. La gente está preguntando a dónde te fuiste». Leí los mensajes una y otra vez. Ninguno decía perdón. Ninguno preguntaba, ¿estás bien? Solo eran palabras para controlar el daño, para apagar el fuego antes de que la gente empezara a hablar. Ruido, puro ruido. No respondía a ninguno. Entré a mi casa y el silencio me golpeó. Era un silencio más ruidoso que la música que había dejado atrás en la fiesta. Me di una ducha larga, con el agua tan caliente que casi me quemaba la piel. Quería lavarme la humillación, el dolor, la sensación de ser invisible. Me sequé despacio, me puse una pijama vieja y cómoda, y me preparé un té de manzanilla, solo para tener algo caliente que sostener entre las manos. Para la medianoche, los mensajes se detuvieron. No hubo llamadas. Solo ese silencio espeso, ese que se hace cuando la gente sabe que metió la pata hasta el fondo. Pero su orgullo es tan grande que no pueden decirlo en voz alta. Verónica, por supuesto, no mandó nada. Ella no necesitaba disculparse por nada. Al día siguiente, ya por la tarde, mientras estaba sentada en la cocina sin saber qué hacer, recibí un mensaje de Alicia, una conocida que a veces trabajaba de mesera para la empresa que organizó la boda. El mensaje decía: «Hola, Elena. Sé que tal vez no debería meterme, pero creo que tienes que saber algo. Tú sí estabas en el plano original de las mesas». El corazón me dio un vuelco. La llamé de inmediato. Su voz sonaba nerviosa, como si tuviera miedo de que alguien la escuchara. «Te tenían en la mesa principal, Elena», me dijo en voz baja, justo al lado de Sofía y de los papás del novio. Yo misma vi el primer borrador. Eso había sido hacía 3 semanas. «¿Y qué pasó? ¿Qué cambió?», le pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Hubo una pausa. «Llegó una actualización por correo electrónico», dijo Alicia. 4 días antes de la boda. La instrucción era moverte a la lista de invitados de pie, los que no tenían mesa asignada. «¿De quién era la instrucción?», pregunté, con la voz hecha un hilo. La nota venía firmada por Verónica Montemayor, dijo, pero el correo con la lista final autorizada tenía una palomita verde junto al nombre de Sofía. En la empresa, eso significa que la novia revisó y aprobó los cambios. Se me hundió el estómago, de una manera que se sintió peor que la rabia. Era la claridad. Una claridad fría, quieta, e innegable. Sofía lo sabía. A lo mejor no fue su idea. A lo mejor no lo hizo con mala intención desde el principio, pero lo vio. Vio que su madre no tenía un lugar en su boda, y lo permitió. Le dio el visto bueno. Me quedé sentada en la mesa de mi cocina por mucho tiempo, con el teléfono en la mano. El cheque seguía en mi bolso, intacto. Pensé en cada noche que me quedé despierta ayudándola a estudiar, en cada festival del Día de las Madres al que llegué corriendo desde la fábrica, en cada vez que le dije que ella podía hacer lo que quisiera en la vida. Y al final, ella decidió que yo era la parte de su vida que se podía recortar, la que se podía dejar afuera sin que importara. Ya no lloré, ya no grité, solo me quedé ahí, aturdida por lo simple y cruel que era la verdad. No esperaban que yo me diera cuenta. Y si me daba cuenta, no pensaron que me iba a importar lo suficiente como para hacer algo al respecto.
No respondí a los mensajes durante 3 días, tampoco a las llamadas que se iban directo al buzón de voz, ni al correo electrónico, muy bien redactado, que me mandó el esposo de Sofía con el asunto. Espero que podamos reconectar pronto. Lo leí una vez y lo borré sin contestar. El silencio que les di no se sentía como un castigo, se sentía como algo que me había ganado a pulso, como mi primer momento de verdadera paz en mucho tiempo. Al 4.º día, Sofía llamó. Dejé que el teléfono sonara 2 veces y luego contesté. No hubo un hola ni un ¿cómo estás? Su voz sonaba rara, como congestionada, temblorosa por el llanto o por el coraje. No supe distinguir. No podemos reservar la luna de miel sin ese cheque, mamá. Fue lo primero que dijo. El depósito final se vence mañana. No dije nada. Dejé que mis palabras, o la falta de ellas, colgaran en el aire entre nosotras. Dejé que fuera ella la que llenara ese silencio incómodo. Yo no quería lastimarte, continuó, con la voz a punto de quebrarse. No se suponía que fuera así. Verónica dijo que la lista de invitados ya estaba muy llena, que había que hacer ajustes. No pensé que fuera tan importante. El lugar donde te sentaras. Tú lo sabías, dije. Mi voz sonó firme, sin emociones. Sabías que no tenía un lugar. Hubo otra pausa, esta vez más larga. No creí que te fuera a importar, confesó finalmente en un susurro. Esa frase dolió más que la placa de papel, más que el insulto de Verónica, más que todo. No fue la exclusión en sí. Fue que ella pensara que yo ya estaba tan acostumbrada a ser ignorada, a ser hecha a un lado, que ni siquiera me iba a dar cuenta o que no me iba a importar. Que diera por hecho mi capacidad de aguantar. Pues me importó, le dije, con la misma calma helada. Me importó lo suficiente como para irme. No trató de discutir. Del otro lado de la línea solo se escuchó un sollozo suave, contenido. Si vuelvo a darte algo, Sofía, dije lentamente, saboreando cada palabra, no va a ser un regalo. Va a venir con condiciones. Por escrito. Con firmas y con fechas de pago. Como un préstamo en el banco. Mamá, lo digo en serio, empezó a decir, pero la interrumpí. Yo también. Otra pausa. Está bien, susurró finalmente, derrotada. Colgué el teléfono. Esa noche me senté de nuevo en la mesa de la cocina. Puse el cheque frente a mí y tomé una pluma. Por un momento, consideré romperlo y hacer uno nuevo. Ponerle préstamo en el concepto. Redactar un pequeño acuerdo de pago, algo legal, frío, que me protegiera. Pero luego pensé en cómo nadie me ofreció un contrato cuando pagué el anticipo de las flores. Nadie me ofreció la cortesía de un asiento cuando llegué a esa hacienda. Nadie pensó que yo sería capaz de irme, porque nunca antes lo había hecho. Siempre había aguantado todo. ¿Por qué se merecían ellos ahora mi consideración, cuando a mí no me ofrecieron ni la más mínima muestra de respeto? ¿Por qué debería darles la gracia de un préstamo, cuando a mí me negaron la gracia de un plato de comida? Agarré mi celular y escribí un mensaje para Sofía. Decía: he decidido ayudarlos. Nos vemos mañana en mi casa para revisar los papeles del préstamo. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de enviar. Y entonces lo borré. Borré cada letra. El silencio, mi silencio, iba a decir mucho más de lo que ese mensaje jamás podría expresar. Esa noche dormí de corrido, por primera vez en años, sin despertarme a medianoche, sin sueños raros, sin sentir ese peso de angustia en el pecho. Solo descanso. Un descanso, profundo y merecido. A la mañana siguiente mi teléfono se iluminó de nuevo. Era un mensaje de un número que no conocía. Era Verónica. Elena, queremos avanzar con los planes de la luna de miel. ¿Puedes por favor confirmar tu apoyo? Apoyo. Esa palabra. Se me atoró en la garganta como una piedra. No respondí. Cerré el mensaje
y abrí la puerta que da al patio. La mañana estaba fresca, el cielo gris y parejo. Me quedé ahí parada un buen rato, sintiendo el aire en la cara, viendo cómo el viento movía las hojas del árbol de limón. Dejé que mi silencio hiciera su trabajo, sostener la verdad de todo lo que ellos pensaron que podían hacer sin consecuencias. Mi cumpleaños llegó unas semanas después. El día pasó sin una llamada, ni un mensaje de texto, ni de Sofía, ni de mi hermana, ni de nadie de la familia. No es que esperara una fiesta sorpresa ni globos, pero una parte de mí, esa parte tonta que se resiste a morir, pensó que al menos ella se acordaría de mandar un feliz cumpleaños, aunque fuera por compromiso. Pero el día se mantuvo en un silencio absoluto. Por la noche, pedí comida de mi lugar favorito, un pequeño restaurante de comida china que está en la esquina. Pedí el pollo agridulce, extra picante, como a mí me gusta. Me senté a comerlo en el porche de mi casa, viendo cómo el sol se escondía detrás del Cerro del Quinceo, y me di cuenta de algo. El silencio ya no dolía. Se sentía sólido, pacífico. Por primera vez en mi vida, sentía que ese silencio era mío. Días antes, me había salido del grupo de chat de la familia en el celular. No dije adiós, no di explicaciones. Simplemente apreté el botón de salir del grupo y no miré atrás. Nadie me escribió para preguntarme por qué lo había hecho. Supongo que lo sabían. Como a las 8:30 de la noche, mientras lavaba los platos, mi teléfono se iluminó. Era un mensaje de un número desconocido. Hola, señora Elena, soy Mariana, la hermana del esposo de Sofía. Solo quería decirle que lo que le hicieron en la boda estuvo muy mal. Usted se merecía algo mucho mejor. Lo leí 2 veces, y luego una tercera, para asegurarme de que era real. Sentí una calidez extraña en el pecho. Le escribí una respuesta simple. Gracias por tus palabras, Mariana. Lo aprecio mucho. Ella respondió casi de inmediato. Si alguna vez quiere platicar o tomar un café, aquí estoy. No le contesté. No necesitaba hacerlo. El simple hecho de que alguien de su lado hubiera visto la injusticia era suficiente para mí. A la mañana siguiente, me puse mis guantes de jardinería y salí al patio. Había un pedacito de tierra junto a la barda que llevaba años vacío, lleno de hierba mala. Pasé toda la mañana limpiándolo, quitando las piedras, removiendo la tierra hasta que quedó suavecita. Luego, planté bulbos de tulipanes, de esos de color morado oscuro, intenso. Sofía los amaba cuando era niña. Les decía, flores de princesa. Pero no los planté por ella. Los planté por mí. Por esa versión de mí misma, que siempre esperó callada, que siempre pidió permiso para ser vista, para tener un lugar. Soltar el dolor no fue algo que pasó de un día para otro. Fue como irse quitando capas de ropa vieja, una por una. Deshacerme de esperanzas que ya no servían, de expectativas silenciosas y de la historia que yo misma me había contado durante años, la historia de la madre que todo lo sacrifica y todo lo aguanta. No hubo una confrontación final en una cafetería, ni una disculpa dramática y llena de lágrimas. Solo hubo silencio. Un silencio que, por primera vez, no se sentía como un castigo, sino como una liberación. No me buscaron más. Supongo que asumieron que, como siempre, el tiempo me ablandaría y yo cedería. Pero el tiempo no me ablandó, me dio claridad. Entendí que yo no quería venganza. Tampoco quería una disculpa forzada, sacada a base de culpa o de obligación. Lo único que yo quería era la simple dignidad de ser tratada como alguien que importa. Y como me la negaron, decidí dármela yo misma. Ellos querían el regalo, no a la persona que lo daba. Al final, no tuvieron ninguno de los dos. Y estoy bien con eso. Más que bien. Ahora me despierto por las mañanas sin la ansiedad de revisar el teléfono, esperando disculpas que sé que nunca llegarán. Me preparo mi café, salgo a mi jardín
y veo cómo los primeros brotes verdes de los tulipanes empiezan a asomarse a la tierra. Y me siento completa, de una manera en la que no sabía que me faltaba algo. El costo de mi paz fue la aprobación de ellos, y lo pagué con gusto. No sé qué sea de sus vidas, pero sé que sigue para la mía. Quietud, fuerza y mucho espacio para crecer. Algunas puertas no necesitan que las azotes para cerrarse. A veces, basta con ponerles el candado por dentro.